Buenas tardes. Estamos aquí con Manuel Jesús Pineda, con Fernando Sánchez, para iniciar este encuentro en el que Manuel nos va a hablar de su libro Ausencias, un libro que ya tuvimos la oportunidad de conocer en el club hace unos años. Apenas Manuel lo publicó. Y la verdad es que fue un gran descubrimiento que nos ha dado mucho que hablar todos estos años. Yo, de hecho, tengo que reconocer que cuando estoy dando cursos de iniciación, me gusta poner esta obra de Manuel como ejemplo de proyecto fotográfico, ¿no? Por todo el tiempo que Manuel le dedicó y la consistencia final que hay en cada una de las imágenes, ¿no? Que acompaña la obra desde el principio hasta el final, ¿no? Dándonos un mensaje compacto, digamos, y muy poético, ¿no? Que es muy fácil adentrarse por lo universal quizás del discurso, ¿no? Quien no ha estado ausente más de una vez al día, ¿no? como personajes que nos presenta, personajes anónimos que Manuel Jesús nos presenta en este libro, ¿no? A mí, desde luego, me produce una tremenda paz cada vez que lo abro y lo ojeo. Y bueno, yo me quiero, vamos, soy, como se dice, evangelizador en el libro de Manuel 100%. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de ausencias y de alguna otra cosa más, ¿no? También conocerte como fotógrafo, ¿no? Y te acompañamos, Fernando y yo, en esta charla, así que estás en tu casa como siempre. Fernando, si quieres introducir algo. Pues nada, encantado de saludarte, Manuel, es un placer que estés aquí con nosotros. La verdad es que, vamos, todos tus proyectos, ausencias y todo, son fotografías que siempre me han llamado la atención, son muy potentes, muy poderosas. Y si te parece, vamos a empezar con esta pequeña entrevista, reunión de amigos, como lo queramos llamar y como lo queramos ver, para que todos tengan la suerte de conocer tu obra, tu concepto y tu estilo fotográfico, ¿vale? Entonces, la idea es, ¿qué aspectos de tu vida te llevaron a desembocar en la fotografía? ¿Qué es lo que te hizo fotógrafo? No tienes audio. Tienes que activar el audio, Manuel. Abajo a la izquierda tienes que activar tu audio. Para que todos tengan la suerte de conocer. Sí, ¿ahora? Ahora, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues nada, pues buenas tardes a todos. Agradecer las palabras tuyas, Juan Manuel. Y bueno, a tu pregunta no recuerdo un momento exacto, ni tampoco, porque yo más bien provengo del mundo literario o filosófico. Es decir, siempre me ha interesado más la literatura, la filosofía, que la cultura visual o la fotografía en sí, ¿no? Entonces tampoco recuerdo un momento exacto en que empezara a dedicarme a la fotografía o un punto de inflexión ni nada, sino que fue más que nada un proceso natural también, digamos, como de traslado de mi frustración literaria, en cierta manera, lo trasladé a otra manera de escribir, que es la fotografía. No se escribe con imágenes, con palabras, sino que escribo ahora con imágenes. Me resultó como más fácil, más llevadero y como que estaba quizás más capacitado para ello, ¿no? Entonces quizás pueda ser ese el proceso, el punto de inflexión que fue paulatino, vamos, que no fue tampoco... Hombre, siempre me había gustado lo que es la imagen, la fotografía. Mi padre sí hacía fotografía, pero vamos, no se dedicaba profesionalmente ni nada, ¿no? Como cualquier otro fotógrafo, pero en mi casa siempre había habido muchas imágenes de mi familia antigua, incluso del siglo pasado y del anterior. Es decir, desde casi que nació la fotografía, en mi familia siempre había habido gente con cámaras o que había hecho cierta actividad fotográfica, ¿no? Pero más bien fue una evolución de mi periodo, digamos, literario o de escritura hacia un periodo ahora ya de escribir con imágenes, ¿no? Manuel, creo que hay un problema
técnico, no te quería interrumpir, Fernando. Creo que se te está acoplando el sonido de alguna manera. Igual puedes bajar el altavoz. Bajo un poco el altavoz, quizá. A ver ahora. Ahora parece que un poquito mejor. Sí, escucha mejor, ¿no? Ya está. Sí. Solucionado. Me voy a poner un poco los auriculares estos. Pues con eso mejor. Sí, Entonces, tú te puedes considerar como esa estirpe que es muy escueta, pero hay grandes nombres de los escritores que se pasaron a la fotografía para tratar de explicar. Entonces, me viene a la memoria, por ejemplo, la gran figura de Juan Rulfo, por ejemplo, que antes de escritor maravilloso de Pedro Páramo y otros pequeños cuentos, como bien sabemos, fue un fotógrafo excelso que cada vez se le va conociendo más y casi se equipara su nivel literario con su nivel fotográfico y todo, ¿no? O sea, esa sería la... Es que son dos actividades que están muy ligadas, es decir, están muy relacionadas. De hecho, la realidad, casi las imágenes las lees con palabras, ¿no? Y al contrario, las palabras te remiten a imágenes siempre, ¿no? Entonces, casi siempre las dos caras de la misma moneda, ¿no? En cierta manera. Por eso la relación con la literatura, y en especial en mi caso con la poesía, de la fotografía que realizo, está muy vinculada, ¿no? Está muy relacionada y es mucho más, esa relación la veo mucho más fértil que la relación con la pintura, por ejemplo, ¿no? Aunque la plástica también, claro, por supuesto, determina mucho la visión fotográfica, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, es más la literatura. No sé ahora quién lo dijo, no sé si tú te acuerdas, Juanma, que la fotografía con quien más se relaciona es con el cuento, más que con la novela o con otra cosa, Sí, pero yo creo que eso es mucho más abierto, que se relaciona con lo que tú quieras realmente. O sea, esa es en realidad casi que se podría hacer una clasificación de los géneros fotográficos y equivalente a los géneros literarios. Es decir, hay gente que hace narrativa, hay gente que hace poesía, hay gente que hace ensayo, es decir, ensayo conceptual, ¿no? Con fotografías, ¿no? Lo que pasa es que ahí la fotografía está más subordinada, digamos, ¿cómo puedo explicar? Como que está subordinada a la palabra. Es decir, en la fotografía conceptual, si no tiene un texto adjunto, no la entiendes. No, es ininteligible, es decir, que siempre está muy apoyada al texto, ¿no? En la narrativa también, es que la fotografía es un arte, no quiero decir, pero vamos, una actividad que es muy menesterosa de otras artes, es decir, que en sí mismo siempre le falta algo, siempre le falta la palabra o le falta la música o le falta algo, ¿no? Lo que yo siempre digo que, sin embargo, la fotografía poética no le hace falta nada. Está al mismo nivel que la poesía literaria, ¿no? Que la poesía como género literario, ¿no? Sí, igual que la fotografía humanista de Cartier-Bresson y todo, también son fotografías que pueden hablar por sí solas, es verdad. Salvo el conceptualismo que se podría hablar mucho de él, es verdad que... Sí, pero necesitan siempre un rótulo, es decir, un rótulo de dónde está eso y qué acción está describiendo, siempre necesita un rótulo. Y claro, porque narrar con imágenes yo lo veo muy complicado, es decir, siempre la narración con imágenes siempre hay una helicis tremenda entre una imagen y otra. Entonces, claro, no hay coherencia, ahí es muy difícil, que también puede ser su parte positiva. Es decir, que es la parte positiva porque amplifica mucho los significados, es decir, la fotografía es muy polisémica, ¿no? Porque no es unívoca, ¿no? En su significante, ¿no? En su significado, ¿no? Entonces, puede contar tantas historias como espectadores tengan, en cierta manera. Sí, eso siempre lo comento y lo comenta mucha gente, ¿no? Navia de eso lo dice siempre, ¿no? De que la fotografía es polisémica, es decir, que tantos espectadores reciben una experiencia, una vivencia diferente a la hora de percibir una imagen, según su sensibilidad, su historia vital, en fin, que no está cerrada, no está acotada. Eso es lo bueno de la fotografía. De hecho, tu próximo trabajo, del que hablaremos en un rato, se va a llamar Polisemia, ¿no? Vamos, es un libro en el que estoy trabajando, es decir, estoy ya con los primeros borradores, las primeras maquetas. Hablaremos luego de ello. Me interesa mucho lo que estábamos comentando ahora, yo, por aportar algo y una idea nueva. A mí me gusta compararlo con el cine, ¿no? La fotografía.
del que también bueno, se alimentan y se retroalimentan, ¿no? Sí. M.C. Stein, el padre del montaje, nos venía a decir que el montaje cinematográfico lo comparaba con un poema, ¿no? Cada estrofa podía ser una secuencia y cada verso podía ser un plano de esa secuencia, ¿no? A mí con la fotografía me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si tú haces un reportaje fotográfico, hablando de reportaje puro y duro, ¿no? Cada una de las fotografías que componen el reportaje puede ser un verso de un gran poema, ¿no? Y tienen que comunicarse entre ellas, ¿no? Yo sí que creo que pueden transmitir Sí, mensajes, aunque tengan interpretaciones, ¿no? Hay una sintaxis interna, hay una gramática y hay una relación, hay analogía, hay equivalencia. En el fondo, por ejemplo, el libro de ausencia, ahí yo siempre lo comparo como una melodía, es decir, que tiene, y cada fotografía es un acorde, ¿no? Es un acorde y tú tienes que buscar una secuencia que tenga un ritmo, que tenga una armonía y que todo su conjunto sea, en cierta manera, armónico, ¿no? O desarmónico, ¿no? Sí, que también puede ser desarmónico, ¿no? Pero bueno, que tenga una coherencia, aunque sea armónica o desarmónica, ¿no? Pero que tenga una coherencia, ¿no? Por eso funciona también. Quizá. Es decir, que la secuencia puede ser aleatoria, ¿no? Pero no es gratuita, es decir, que tiene un sentido, aunque a lo mejor ni yo mismo sé cuál es ese sentido, ¿no? Es decir, que lo que pasa que, bueno, ya hablaremos mejor del libro más tarde. Sí. Más tarde, antes. Una cosa que te quería preguntar que tiene relación con esto que estamos viendo es eso, que al ver tus fotografías se descubren o se puede descubrir muchas referencias literarias y musicales. Yo, viendo también tus vídeos y tus historias y todo eso, pues ahí están los maestros de la música clásica, Bach, Haydn, también yo creo que algo de jazz debe haber en tu cabeza, me parece por la que ahí está Charlie ¿no? Parker o alguno que otro. Por la repetición, ¿no? Sí. Y luego también se adivina el tema de la literatura, desde los grandes clásicos hasta los maestros del siglo XX, y no sé yo si los maestros latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX también. ¿Cómo ves tú la relación, que aunque lo has adelantado, pero para profundizar un poquito más entre la literatura, la música y la fotografía? Sí, a mí cuando me preguntan mis referentes fotográficos, digamos, bueno, siempre contesto más o menos lo mismo, es decir, mi referente son los fotógrafos clásicos de Magnum fundamentalmente, y fundamentalmente Cartier-Bresson. Es decir, fue el que me dio el punto, digamos, el que me descubrió un poco la fotografía y yo quería imitarlo. Es decir, que eso es un referente, el que tú quieres imitar, ¿no? Entonces, porque yo siempre he tenido una visión muy geométrica, muy topográfica de la realidad. Quizá porque mi padre fue topógrafo, mi hermano es topógrafo, mi abuelo era topógrafo, entonces quizá tengo una visión como muy amplia, ¿no?, de la realidad, y eso quizá me facilita lo que es la composición y la disposición de los elementos, de los volúmenes y demás. Entonces Cartier-Bresson para mí era el prototipo del que realmente cuadraba las imágenes y su composición era bestial. Había una geometría, hay una geometría interna y la geometría para mí también es fundamental. Vamos, Platón ya decía que nadie entrara a la academia sin saber geometría. Es decir, que no es ninguna tontería. Es decir, que para interpretar la realidad, pues como Platón, como filósofo, pues hace falta también saber geometría, ¿no? Porque al final todos son relaciones de formas, de volúmenes y demás, ¿no? Entonces, bueno, me estoy despistando un poco del tema, pero bueno. Sí, pero bueno, va bien. Era Cartier-Bresson. Hay mucho donde escarbar. Está Koudelka, por ejemplo, que también me apasiona, y ahora ya, bueno, en el plano nacional, García Rodero, Massad, ¿no?, los clásicos también, ¿no? Ahora mismo, sin embargo, eso ya ahora mismo ya ha evolucionado un poco y ya mis referentes ya son más el estilo de los expresionistas, digamos, vivenciales, ¿no? Como Ackermann, Petersen y todo esto más o menos, ¿no? Sobre todo Ackermann, ¿no? Es el que más me entusiasma, ¿no? Y me sirve de referente. Entonces, claro, me preguntabas la relación, ¿no?, con la música, la música, la literatura. La fotografía, claro, con la música y la literatura. Claro, es que la mirada se nutre no solo de imágenes, por supuesto, ni de grandes fotógrafos. Mi mirada se nutre, como lo dije antes, de grandes literatos, de grandes narradores, sobre todo de grandes poetas. Yo empecé con Juan Ramón Jiménez, es decir, que para mí fue un referente, me llevé años leyendo a Juan Ramón Jiménez, no el Juan Ramón Jiménez
de Platero y yo, sino Sí, Juan sí, no, Ramón el Jiménez bueno. de espacio y de esos grandes poemas, ¿no? Y después ya, bueno, pues Samuel Beckett, es decir, Pessoa, es decir, pues son referentes, Dostoyevsky, en fin, grandes referentes, ¿no? Y también, por supuesto, la música, Juan Sebastián Bach, Mozart, en fin, los grandes clásicos también de la música, ¿no? Y no tanto ya la música actual, aunque digas que tengo resonancia de jazz y demás, pero Yo no, veo, o sea, yo viendo sí, ausencias lo veía con música de jazz, no sé por qué, sí, pero me daba esa ya. sensación. No, lo que pasa es que en los audiovisuales que he realizado, pues también he puesto música así como de Philip Glass, ¿no? Y demás, que Sí. son así como muy monocordes, repetitivas, ¿no? Y entonces, pues quizás es porque le vaya, digamos, al tipo de fotografía que hago, ¿no? Que como que son secuencias, no son instantes decisivos, sino que son instantes sucesivos, ¿no? Que le llamo yo, Sí. ¿no? Son diferentes instantes, pero en una sucesión, además en un mismo lugar, en un mismo Sí. espacio, ¿no? Entonces, pues por ahí pues, puede venir la relación, por supuesto. Fenomenal. Muy bien. Si vemos tu biografía, llevas 20 años ya en el mundo de la fotografía y cuentas tú que tu formación es totalmente autodidacta, que hiciste Sí. un curso en la época química y que todo lo demás ya ha sido a base pues, de lecturas, de libros, de encuentros y todo. Uh-huh. ¿Podrías decirnos cuáles son las bases de tu estilo desde el punto de vista técnico y personal? O sea, ¿qué es lo que te lleva si se puede explicar, qué es lo que te lleva a Ya. fotografiar como fotografías? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo definirías tú mismo tu estilo? ¿Y cuál es tu base técnica? O sea, ¿qué es lo que te lleva a conseguir ese tipo de imágenes, ese blanco y negro tan contrastado y tan llamativo? No sé, quizás sea es que no sé muy bien cómo responderte, decir, ¿por qué hago blanco y negro, por ejemplo? ¿O por qué me gustan las personas solitarias en entornos urbanos? ¿Por qué persigo ese tipo de imágenes, ¿no? No, me refiero, Pues, o sea, me refiero el estilo, eso, ¿por qué fotografías esa sensación de, o sea, yo en tus fotografías percibo, que quizás me equivoque, es una interpretación personal, percibo mucha soledad, percibo mucha melancolía. Ese estilo tiene que ver con tu forma de ser. Muchas veces sí, encontramos fotógrafos que dices, Dios mío, qué personaje más triste, y luego estás con ellos y es el personaje más feliz ya. del mundo. No, Y sí, por luego, supuesto, y sí, luego, ¿cuál es ya. o sea, cómo consigues tu estilo? Desde un punto de vista técnico, ¿qué es lo que te disparas con focales fijas, zoom, todas esas historias? Son dos preguntas muy Ya, ya. separadas, pero... Sí, a la primera digamos que es mi experiencia vital, es decir, mi vida, mi historia personal es la que condiciona, digamos, mi mirada, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, yo siempre he sido un niño muy tímido, de hecho sigo siendo muy tímido y me cuesta mucho trabajo, digamos, relacionarme, aunque cuando estoy en entornos de confianza, pues quizás hay gente que se sorprenda, digamos, de lo disasociero que puedo ser o lo simpático en algunas veces incluso y lo risueño, ¿no? Pero mi vida, digamos, que ha sido un poco solitaria, un poco introspectiva. Entonces, claro, eso quieras que no se refleja, no he sido persona de muchas amistades. Yo siempre digo que, bueno, que he estado siempre más escuchando que actuando. Es decir, siempre he estado pasivo y más que activo, ¿no? Entonces, eso, pues claro, me ha dado, digamos, un mundo interior que quizás un poco más denso, ¿no? Más, y claro, eso se refleja en la temática que me interesa y en el desarrollo, claro, de esta actividad, ¿no? Y eso es la primera pregunta. La segunda pregunta de la técnica, pues quizá una consecuencia de lo mismo. Es decir, para yo acercarme a esa temática, pues necesito una técnica, bueno, que tampoco es tan técnica, porque la fotografía en realidad la técnica es básica, ¿no? A no ser que entre ya en temas de iluminación, de flash y demás, ¿no? Pues la técnica son cuatro o cinco cosas importantes, ¿no? Que hay que aprenderlas, por supuesto, pero después hay que olvidarlas incluso, ¿no? A la hora de fotografiar. Entonces, pues esos fundamentos técnicos sí los tengo y ya el acercamiento a ese tipo de fotografía pues ya tengo que utilizar, pues por ejemplo, tengo que utilizar pues cámaras de focales fijas
porque claro, si hago fotografía nocturna bajo la lluvia y con condiciones de luces muy bajas, pues claro, tengo que utilizar focales fijas y con una gran iluminación. Es decir, que yo disparo casi siempre a 1,8, que es lo máximo que me da el diafragma, ¿no? de la focal fija. Y por supuesto con el ISO muy alto, es decir, a 3200 o lo que me dé, e incluso la velocidad baja, porque es que incluso con esas dos variables no consigo la posición correcta. Entonces, pues necesito incluso pues velocidades de unos 60 o menores, ¿no? Y entonces, claro, son condiciones que la propia temática te determina completamente. Entonces tienes que utilizar, es decir, que yo no tengo una técnica especial, sino que esa técnica es consecuencia de la temática a la que me estoy abordando, a la que me estoy acercando, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, vamos, si quieres explico un poco cómo hago la foto, o bueno, no sé, si la mayoría, no, sí, que la mayoría de las fotos, por ejemplo, una técnica es disparar desde el pecho, es decir, que puede ser una técnica, ¿no? Pero claro, eso ya entra más en juego el intentar pasar desapercibido, es decir, que ya no es una técnica fotográfica en sí, ¿no? Sino que tengo que pasar desapercibido para capturar ese tipo de imágenes. Entonces, pues tengo que la gente no se tiene que dar cuenta que estoy haciendo fotos. Claro. Entonces, claro, tengo que disparar. La mayoría de las fotos de ausencia, quitando la de la portada del libro, son todas tiradas desde aquí. La de la portada del libro, que pasa que fue un momento excepcional y no quise que se me pasara o que fallara, ¿no? Disparando desde el pecho, ¿no? Entonces ahí sí que encuadré, miré y dije, bueno, si me ve la chica, pues bueno, pues que me vea, y si el autobús se va como se fue, pues que se vaya. Pero ahí la quiero clavar, claro. O sea que sigues la técnica de lo que hizo Walker Evans cuando hacía esos viajes en metro, que llevaba la cámara escondida, efectivamente sentado, o lo que hacía, que se me ha olvidado el nombre ahora, el gran maestro catalán del barrio chino. Joan Colom, que contaba cómo llevaba la cámara escondida para que no se dieran cuenta y para que la realidad no se rompiera. Claro, es que yo no quiero distorsionar la realidad, claro. No quiero distorsionar nada, ni afectar nada, ningún elemento de la realidad, sino que quiero captarla, retenerla tal y como se desarrolla. No, me llama la atención en ese sentido una cosa, es en tus libros y todo. Espera, que te lo digo aquí, en Anonymous, por ejemplo, una serie de Anonymous, me llama mucho la atención porque me da la sensación, y leyendo y comentando y todo eso, que todas las fotografías están hechas prácticamente desde el mismo sitio, desde el mismo espacio y todo. Igual con la otra que tienes, que me ha encantado, la de, ¿cómo se llama? La de los puntos, la de puntos suspensivos, creo recordar que se llama. Ayer, fue ayer, ¿no? Cuando estuvimos hablando con Virgilio, con otro compañero fotógrafo, hablábamos de la diferencia entre el fotógrafo pescador y el fotógrafo cazador. Yo creo que eres un fotógrafo pescador, es decir, un fotógrafo que busca su espacio, busca su lugar y va esperando a que algo pase, que es lo que tiene en la cabeza. O sea, estás visualizando antes todo de que pase, lo estás visualizando y solo justo en ese momento vas a disparar. ¿Es así? Sí, es así, tal cual. Es decir, yo en el proceso, digamos, creativo vamos, no me gusta decir la palabra creativo, productivo, digamos, porque creativo parece que sale de la nada, ¿no? Es decir, nada sale de la nada. Es decir, tú produces algo con unos materiales que ya tienes y que te han determinado otras personas o otras realidades, ¿no? Entonces, en ese proceso productivo, digamos, en el primer momento es la búsqueda de espacios o de espacios elocuentes, pregnantes, emplazamientos, ¿no? Emplazamientos urbanos. Entonces, no cualquiera me vale. Es decir, yo voy buscando emplazamientos y ese es un primer paso, ¿no? Después ya previsualizo lo que en ese espacio elocuente puede ocurrir. Y después ya, es decir, que yo sí tengo, digamos, la variable espacial, la tengo ya determinada, es decir, la controlo. Yo controlo la variable espacial. En esta serie, por ejemplo, que estamos viendo, es en el mismo lugar. Yo estoy controlando esa variable. Entonces, yo lo único que hago es esperar la variable temporal del paso de las personas, ¿no? Que eso yo no lo puedo controlar, es azaroso, ¿no? Pero sí la puedo previsualizar. Entonces lo que intento, claro, juego un poco con ventaja. Es decir, por eso soy pescador, en cierta manera. Porque estoy quieto
y espero que pase alguien y pesco, ¿no? No voy a la búsqueda, sino que encuentro, ¿no? Si no voy como el cazador buscando la pieza, moviéndote y demás, sino que yo ya en esta serie, por ejemplo, que estamos viendo, la de Minueto, es una parada de autobús, ¿no? Sí. Entonces yo estoy ahí quieto horas y horas hasta que la realidad me presenta una serie de imágenes que son para mí elocuentes, interesantes o atractivas, ¿no? Entonces, pues ese digamos que es el proceso constructivo de la imagen, de búsqueda de un emplazamiento, después el acto fotográfico en sí, y después, por supuesto, ya viene la edición, que es tan importante incluso que como la toma, y después tiene la materialización de esas imágenes en algún producto tangible, bueno, tangible o virtual o como un audiovisual, un libro, una exposición o lo que sea, y después viene otro proceso también tan importante que es el de la comunicación. Es decir, que las redes sociales y todo lo que conlleva consigo. Es decir, que la fotografía yo siempre me gusta hablar del hecho fotográfico y el hecho fotográfico interviene en esas 5 fases para mí y todas son importantes. Y no solo el acto de hacer clic, sino que todo lo que lleva el antes, el después, porque a veces se te queda un trabajo muy bueno, pero que tú no sabes comunicarlo o no sabes materializarlo en un libro o en una exposición. Entonces, claro, se quedan fotos sueltas y ahí están perdidas, en cierta manera, ¿no? Porque como en un artículo que he escrito pequeño, ahora que estoy con el blog este que yo tenía, que se llamaba Entretiempos, o que se llama Entretiempos, con esto del confinamiento, pues me he puesto a escribir, que era lo otro que había abandonado un poco. Entonces, en uno de los textos que he escrito, pues siempre me gusta una cita ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero bueno, que dice que todo busca su estructura superior. Es decir, que toda imagen está buscando, en cierta manera, toda imagen o otro ente, ¿no? Está buscando su estructura superior, es decir, su integración como parte atributiva en un todo, en otro todo, ¿no? En este caso un libro. Es decir, entonces, claro, son como decías antes, Fernando, son como poemas, ¿no? Poemas sueltos para mí son como poemas sueltos, vamos, que ya es mucho decir que sean poemas, pero bueno, hay gente que dice que sí, que son poemas, ¿no? Poemas sueltos que están buscando su libro, que le dé, digamos, un sentido unitario, ¿no? Que le dé un sentido unitario. Que te puede valer el poema, porque un poema te puede expresar todo el universo, es decir, te puede expresar todo, la realidad, pero un libro de poemas, digamos que hace como de contenedor, ¿no? Unitario, coherente, donde se alojan todo eso y tiene como una estructura superior, tiene más fuerza, ¿no? Quizás me haya Sí, no, ido pero por la rama. me parece alucinante. Y o sea, una de las cosas que me llama mucho la atención de tu trabajo, y ya lo has planteado, ya lo has comentado, o sea, la elección del lugar, el punto de vista, la importancia que tiene el punto de vista en tu fotografía, el emplazamiento y todo, genera muchas veces que se pueda repetir mucho el disparo, que las fotografías parezcan muy similares, pero tú consigues que, a pesar de, por ejemplo, en el de puntos suspensivos que estoy viendo yo ahora aquí en mi pantalla o los que has enseñado, cada foto parece de un mundo distinto y todo, tienen unión porque les está dando esa estructura de libro, pero yo creo que una de tus grandes luchas, yo creo, a la hora de crear, corrígeme si me equivoco, es el tema de la edición, es decir, la edición refiriéndome al tema de la selección de las imágenes para contar esa historia, o sea, coger esas palabras sueltas y que juntas formen un verso y todas las páginas formen al final una historia, tengan un sentido. ¿Cómo editas tus fotografías? ¿Cómo consigues ese universo tan amplio a partir de un espacio tan pequeño? Claro. No, sí, como dices, pues las fotografías pueden ser un poco reiterativas, aunque todas tienen elementos diversos, ¿no? No las veo reiterativas. O sea, bueno, sí, pero lo que me sorprende muchísimo es que no lo son. Ya, sí, eso, bueno, pero claro, tienen un nexo común, ¿no? Que es lo que estoy buscando también. En este caso son los puntos suspensivos, ¿no? Que es una cosa simbólica, ¿no? Y demás, ¿no? Pero claro, la edición, pues, claro, como toda la edición, tienes que descartar, que es lo más difícil. Claro. Lo más difícil son los descartes, claro. Y sobre todo tienes que desvincularte de tus sentimientos, es decir, de tus sentimientos con alguna fotografía, es decir, con lo que sentiste en ese momento o con lo que tú crees que realmente es una buena fotografía porque te costó mucho trabajo hacerla, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso tienes que intentar
tienes que ser objetivo. Es decir, tienes que dejar el sujeto, digamos, intentar ser objetivo y sobre todo, ¿cómo decirte? Intentar dentro de que todo lleve un nexo común y que sean similares en cierto sentido, tienes que buscar la diversidad. Es decir, tienes que buscar la diversidad, como dices tú, que parecen iguales, pero son diversas, ¿no? Y, por supuesto, no tienes que repetir. Es decir, yo tengo muchas fotografías muy parecidas y después, claro, tienes que ver también que el elemento compositivo, en este caso lo que pasa es que es una serie en mi primera serie, digamos, y es muy formal, ¿no? Es muy formal más que expresiva, ¿no? Y el elemento humano no está en primer término, sino que está en segundo término, ¿no? Y el espacio urbano es importante, ¿no? Es determinante también. Entonces, claro, aquí ya me he perdido. No sé muy bien por dónde iba. No sé muy bien por dónde iba, pero claro que en estas similitudes, digamos, de imágenes, pues tienes que encontrar las diferencias, ¿no? Sí. O sea, el claro, tema es perdona, eso. ¿Qué es lo que te lleva a elegir una foto u otra? Y cómo eres capaz de seguir esa línea que vemos? Vamos, no tengo ahora aquí ningún libro tuyo a la vista, pero ¿cómo consigues ese diálogo? ¿Cómo sabes que esa foto va al lado de la otra? Ese proceso de edición, ¿cómo lo consigues? Eso es complicado, porque a veces es casi inconsciente, es decir, que casi que no tienes unos fundamentos, digamos, conscientes de decir, no, esto tiene que... Hombre, por supuesto, si sale un niño y otro niño, tú no lo vas a poner en la misma página, ¿no? Por supuesto, si sale un viejo, o sale una mujer, o sale... Sí, que en eso sí tienes que separarlas, ¿no? Para que no haya una continuidad de la misma fotografía o de fotografías parecidas, ¿no? Pero claro, la elección, pues, es que no sé muy bien cómo decirte. Primero, claro, los descartes, por supuesto, y después, claro, lo que esa imagen te dé, ¿no? O te llame o te diga, ¿no? No sé, es que eso es muy complicado, es muy complicado de explicar. Manuel, quizás te pueda ayudar la presentación que tenemos, la que hablas de cómo desarrollas el proyecto, ¿no? Y también explicas una parte de la edición. Si quieres empezamos por ese punto que vale. Es muy didáctico, ¿vale? Te comparto. Sí, hablamos ya del libro Ausencia en este caso. Sí, bueno, ya pasaríamos yo creo que ya no a hemos ausencias. dejado de hablar de ausencias en ningún momento, ¿eh? Ausencias ha estado presente todo Está presente. Pues entonces si tenéis en pantalla ya la imagen, ¿verdad? Pues todo tuyo. Relativo a ausencias, eso, si quieres ya retomamos el tema de ausencias y todo. ¿Qué es lo que te llevó, pues, o sea, si nos lo puedes explicar con esta ayuda y todo eso, cómo se desarrolló, cuál fue el origen y sobre todo, cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Sí, aquí más o menos explico el desarrollo, la gestación, el desarrollo y la materialización en libro, ¿no? Esto son diapositivas de las presentaciones que he hecho del libro, ¿no? Entonces, bueno, como todo, en cierta manera es casual. Es casual. ¿Por qué te llama la atención este tipo de imágenes? Pues no lo sabes muy bien, pero tú haces este tipo de imágenes y no haces otras, ¿no? De supermercados, de gasolineras o de X, ¿no? O de paisajes, ¿no? Porque a mí no me interesa ni la documentación, es decir, no me interesa documentar nada, tampoco me interesa el paisaje, no me interesa la antropología, no me interesa. Es decir, que bueno, que sí, que puedo hacer fotografía de ese tipo, pero no es mi interés primordial, a mí no me llama la atención eso, porque en cierta manera a mí me llama la atención algo con lo que yo pueda tener una relación, digamos, de empatía, de sorpresa, no sé, de relación vivencial, ¿no? Entonces, pues, en este caso siempre el elemento humano siempre está presente en mis obras. ¿Por qué? Porque me interesa el otro. Si a mí no me interesa una fotografía subjetiva mía de mi mundo interior, que al final sí lo reflejas aquí, pero no especialmente una fotografía inmanente, ¿no? Que sale de mí, de mi interior, no. A mí me interesa lo ajeno. Lo ajeno porque es lo que te determina, es lo que te construye. Como persona siempre son los otros, es decir, siempre son los otros. Siempre hay una frase de Tarkovsky que siempre me gusta: ¿quién soy yo si existe el otro? Claro, si existe el otro, ahí hay no sé, como una separación, ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me estoy desvariando como siempre por el tema filosófico. Entonces, pero, en fin, me interesan este tipo de imágenes, entonces yo me acerco a ellas
casualmente. Hay alguien que decía que el tema no es una lesión, sino es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de tu experiencia vital, de tus intereses, de tu mirada, en el fondo de tu mirada. Entonces a mí me interesa siempre la lluvia, no sé muy bien por qué, pero siempre me ha interesado el agua como elemento fluctuante, que fluye, que... Entonces siempre he tenido pasión por el agua, ¿no? De eso siempre hago mucho senderismo, siempre buscando agua. Así que eso para mí es una pasión. Entonces, pues bueno, veo que me acerco a este tipo de imágenes porque están ahí. Es decir, no es porque yo vaya buscando imágenes, sino que están ahí. La realidad es esa. Y a mí, de la realidad, que es como un texto, como decíamos antes, la realidad es como un texto donde están todos los géneros literarios. Y de miles de autores. Es decir, cada persona es un autor de esa realidad, ¿no? Y escribe, hay gente que escribe en forma de verso, en forma de narrativa, en forma de ensayo. Entonces yo de esa realidad elijo la forma esta que me interesa, que es poética a lo mejor, y de ese autor que está conformando la realidad, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesa este tipo de... Me acerco a este tipo de imágenes por eso, por una inclinación natural, ¿no? Y entonces, claro, el desarrollo, por ejemplo, de trabajo, primero pasan autobuses cerca de mi casa o por donde yo ando y, bueno, y tiro este tipo de imágenes donde se ve todavía, son las primeras imágenes, ¿no?, que me llevaron después al desarrollo del trabajo, ¿no? Son en color. Yo tampoco tenía a priori una intencionalidad ni una idea sobre un trabajo, sino que no es a priori, es a posteriori siempre. Es decir, el concepto en mis trabajos siempre es a posteriori, nunca a priori. No tengo una idea y quiero realizarla, ¿no? Entonces voy y la realizo. No, sino que me muestra la realidad una serie de cosas, yo las capto y ya el propio proceso es el que me va dando la idea de ese trabajo. Entonces, claro, empiezo a disparar. Por ejemplo, vemos la segunda imagen. Primeras fotos lejanas, en color. Hay una relación del autobús con los personajes. En esta segundo fase, digamos, intento buscar una serie de analogías o de equívocos o de correspondencias entre lo que es el elemento humano y los carteles publicitarios que hay en las marquesinas, ¿no? Como que estoy desarrollando la imagen, estoy jugando un poco, estoy con ensayo-error y quizá a lo mejor me hubiera ido por este tipo de trabajo. Pero no sé por qué, tuve unas cuantas fotos de este estilo y de hecho gané hasta un concurso con este tipo de imágenes, pero después, por ejemplo, pasamos a la siguiente. Ya me voy centrando un poco más en el personaje, ya no estoy buscando una relación con otros elementos urbanos, y además ya estoy buscando una atmósfera que ya lo que te da es el vaho, ¿no? Entonces ya estoy interviniendo sobre esa realidad, estoy desconstruyendo esa realidad, porque estoy buscando la abstracción, la irrealidad de esa imagen, que es lo que me interesa. Por eso, en cierta manera, tiene un carácter poético, porque es una imagen que parece irreal, no parece real. Y esas son las imágenes que me interesan, o que me iban interesando. Eso sí, no es que me interesaran de primera, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí ya son las primeras tomas nocturnas, las otras eran diurnas y ahora ya empiezo a seguir buscando. Entonces ya estas me van transmitiendo más, porque ya son tomas nocturnas, que es otro filtro, es decir, es otro filtro, otra textura. Ya tengo el filtro del cristal, el filtro de la lluvia y ahora el filtro de la noche, que todos estos filtros están desvirtuando la realidad, están subvirtiendo la realidad y le están imprimiendo o impregnando de un carácter poético, ¿no? Metafórico, ¿no? Que es lo que en cierta manera busco, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí me despisté un poco porque digo, a lo mejor una foto única tampoco puedo desarrollar un trabajo, no sé qué, en fin. Y pues empecé a jugar con el tema de los dípticos, ¿no? De la relación entre imágenes, ¿no? La complementariedad y demás, ¿no? Pero precisamente me cogió en el único taller que he hecho con Ackerman, precisamente, que vino aquí a Sevilla y tuve la suerte de asistir. Y Ackerman le presenté un poco el trabajo y Ackerman me desistió completamente de la idea, ¿no? Porque yo estaba un poco sin saber por dónde tirar, ¿no? Y me dijo que para nada, que tenían
fuerza suficiente las imágenes como para que le pongas otro tipo. Porque yo en un principio quería llamarle pensamiento a esta serie. Entonces, claro, como que quería visualizar, ¿no? O materializar el pensamiento, pero claro, ya estás acotando significado. Es decir, y eso es lo que precisamente no quiero ahora que se vean en mi foto, es decir, que no haya un acotamiento, ¿no? de los significados, ¿no? Entonces eso lo rechacé. Bueno, como decía antes, es el propio proceso el que conforma y cristaliza el concepto, ¿no? Es decir, y aquí ya está la elección de la toma, es decir, ya sabes qué tomas quieres hacer, con lluvia, con noche, con personajes ausentes, ensimismados y demás, y ahora ya lo que tienes que empezar a buscar ese personaje que te transmita, ¿no? Y esas claro. Y aquí la pregunta que te hacía antes Fernando, ¿no? Aquí tenemos la pregunta que te hacía antes Fernando acerca de cómo eliges la toma, ¿no? Ahí está. Claro. ¿Cómo llegas a...? Claro. Aquí está. Aquí está, sí, aquí está, digamos, la respuesta. Sí, lo que pasa es que antes no sabía yo expresarlo bien. Aquí está la respuesta de si tienes 3 tomas, por eso lo he puesto porque es muy significativo. Y claro, ¿cuál es la más fuerte, la que tiene más fuerza, ¿no? Para mí, compositivamente, la de abajo, compositivamente, de limpieza, porque las otras tienen ruido, las otras tienen, se les ve dónde están hechas, se les ve el autobús, se les ve más o menos claro porque tiene ahí un letrero. La composición es muy centrada, sin embargo esta, la composición ya juega un poco con los tercios y la mirada de la chica perdida hacia un espacio indefinido. Entonces aquí hay una atmósfera y hay un misterio, que en el fondo lo que es la poesía es una atmósfera, una metáfora y un misterio. Y pasamos, porque ahora otro desarrollo también de cómo elijo las fotografías, porque claro, no son muchos disparos, es decir, bueno, sí, disparo bastante porque claro, al disparar desde el pecho, pues tengo que disparar 4 o 5 fotos de cada imagen, ¿no? Porque nunca sé cuál se va a ajustar bien, ¿no? En algunas he perdido porque la técnica no la he desarrollado bien. Una cosita, lo del disparo desde el pecho, o sea, que muchas veces se habla cuando trabajas con cámaras de formato medio, es como la posición de respeto ante la fotografía y todo, pero sí. El problema de disparar en el pecho muchas veces es que el encuadre, la colocación de las líneas y todo es un poco difícil. Es difícil. ¿Tú luego reencuadras en el laboratorio, en el ordenador, o consigues este punto que vemos aquí? Sí, al final reencuadro. Casi siempre reencuadro, sí. Además que no tengo ningún tipo de problema. No. Es decir, que la ortodoxia de negativo, de eso, pues no que me lo pase por el forro, pero que tampoco tengo ningún tipo de problema. Incluso si un letrero de eso me está molestando y la foto es muy buena, muy buena, o parece buena, pues no tengo ningún problema en quitarlo. Es decir, yo soy ortodoxo, digamos, en no modificar elementos sustanciales de la imagen. Es decir, yo lo que no puedo poner es otro personaje ahí, ¿no? Claro. Ni puedo quitar un personaje que había, ¿no? Es decir, pero elementos secundarios, digamos, que son accesorios y que lo único que te están es molestando, ¿no? Pues un letrero de ahí, pues lo quito. Es decir, que en eso no soy nada ortodoxo. Que interpretas el negativo, la información para conseguir lo que tú quieres contar. Claro, como Adam decía, ¿no? Es una partitura y tú después la interpretas, claro. Perfecto. Pero sin modificar la partitura. Sí. Es decir, tú le das tu tono, tu tiempo, tu melodía, pero tú no tienes tu acento, pero no tienes que modificar la partitura. Porque entonces ya estamos en otra cosa. Ya estamos en otra cosa que para mí ya no es fotografía, o por lo menos no fotografía del todo, ¿vale? Claro. Bueno, pues la elección de la toma... Perdona que te haya cortado. No, que está siendo interesantísimo. Cada vez que quieras. Que aquí otro ejemplo también de la elección de la toma. Claro, yo creo que todo el mundo elegiría la de abajo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no lo sé. Pero quizás para mí es la que tiene más fuerza. Es decir, porque lo importante de los personajes es su fisonomía, es decir, su composición interna, lo connotativo de su rostro, ¿no? Porque aquí cuando hay un retrato no hay composición, es decir, porque no hay elementos diversos. La composición son
los volúmenes del propio rostro y las distancias entre los elementos del rostro, es decir, los ojos, la nariz, las texturas, esa es la composición, pero esa composición tú no la puedes modificar, es decir, tú no puedes jugar con esa composición, está implícita ya en el rostro del personaje, está implícita en la imagen. Entonces, lo que hay que saber es elegir esa composición. Es decir, saber elegir qué composición es la elocuente, la pregnante, la que tiene fuerza, la que te remite a algo que no es particular, sino que es universal, algo que no es una anécdota, sino que es algo esencial. Entonces, eso ya, pues bueno, pues no sé si acierto o no acierto, pero en este caso, pues elijo la de abajo. Ya. Aquí está la imagen de la portada del libro, la imagen que sí encuadré con el visor, es decir, porque aunque las primeras creo que no. Lo que pasa es que cuando ya vi que la chica esta se estaba colocando, ¿no?, en el sitio adecuado, en el sitio preciso, porque es verdad, hay un sitio preciso. Es decir, si este ojo no está ahí y estas gotas se están desparramando por ahí, pues la imagen quizás no tenga la fuerza que por eso hay que persistir. Hay que persistir, es decir, no te tienes que quedar con la primera imagen que tomes, tienes que persistir y el tiempo siempre te lo va a dar. Es decir, si tú estás primero capacitado y con esa perseverancia y con esa actitud, el tiempo al final te da la imagen. Por supuesto, tienes que tener una capacidad compositiva, tienes que tener una capacidad técnica y después tienes que tener perseverancia. Perseverancia si es este tipo de imágenes, claro. Si es imágenes de un documental de la guerra, pues ahí no puedes tener perseverancia porque te pegan 2 tiros. Perseverancia, y me encanta porque veo en tu trabajo muchísima paciencia. O sea, es que yo creo que es una de las grandes virtudes de los fotógrafos, la paciencia para esperar robar al tiempo el momento preciso, esta historia. Sí, aquí lo pongo, la espera del instante preciso de confluencia y justaposición expresiva. Y control de la variable espacial, es decir, que estoy controlando la variable espacial como en todas mis series, que así un juego con ventaja. Juego con ventaja. Para que quede clara esa paciencia, este proyecto, porque no sé si lo hemos dejado suficientemente claro, lo desarrollas, si no me equivoco, durante 10 años. Sí, casi 10 años. 10 años. Por la noche y en días de lluvia. Y en Sevilla. En Sevilla. No, a mí una de las cosas que más me llama la atención de tu trabajo es eso, que lo has dicho, que te gusta el tema del agua y todo. Yo la situaría en cualquier lugar menos en Sevilla. No sé si tenemos el tópico de que en Sevilla no llueve, veo que sí llueve, ¿vale? De acuerdo. En 10 años ha llovido pero pocos días. Pero que tú serías feliz en Asturias o en Galicia. Pues quizás, sí. Y hubiera hecho este trabajo quizás en un par de años o menos. Un par de semanas. Un par de semanas quizás. Sí, hubo gente que siempre dije, bueno, ¿por qué no te fuiste a Londres a hacer el trabajo? Claro. Pues bueno, porque no podía, por las circunstancias que fueran, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que claro, cada vez que podía, porque no tenía trabajo o lo que fuera, y llovía de noche en Sevilla, que eso no es tan fácil, porque llueve en 40 días a lo mejor, y de noche a lo mejor llueve en 10 días al año. Entonces, claro, ese día tienes que estar tú predispuesto y poder salir a hacer fotografía y, por supuesto, mojarte. Es decir, llegar a las paradas de autobuses, que tampoco están al lado de mi casa, porque tienes que buscar paradas de autobuses donde haya mucho trasiego. Claro, no me voy a poner en la parada de mi casa, que nada más que pasa un autobús cada un cuarto de hora, ¿no? Entonces, claro, pues allí yo tenía una parada donde había toda una serie de andenes con 6 o 7 líneas diferentes. Entonces, claro, cuando no era un autobús era otro, ¿no? Y ahí pues me pasaban las tardes, noches invernales. ¿Te llegaron a conocer como el fotógrafo de las paradas? O sea, bueno, ¿la gente te reconocía? Sí, los conductores y los que pican o picaban, vamos, los inspectores, digamos, de los autobuses, sí. Más de uno no es que me reconociera o hablara conmigo, sino que, bueno, que ya él era un rostro habitual, es decir, que ya era como una persona que iba a estar allí. De eso todos se extrañaban, es decir, que yo he tenido anécdotas de gente que, claro, que decía, bueno, ¿y este hombre qué es lo que hace ahí parado, que parece como un objeto más del mobiliario urbano? Porque es que estaba parado, bueno, en este caso me iba pasando de andén a andén, pero en otros sitios estaba parado. Es decir, que y además que no entendían con la que estaba cayendo, con el paraguas, con el gorro o con la cámara aquí, y dice, pero este hombre ¿qué hace, no?
La cámara ¿cómo resistió? ¿Eres una cámara que aguantaba el Sí, tiempo? ¿La tenías envuelta en plástico? La primera que hice, tenía que resguardarla con el paraguas porque era una Canon, la 7D creo que era, sí. Y esa no estaba sellada del todo. Después ya hice algunas con una Olympus de esta OMD1 creo que es, y esa sí ya está sellada. Entonces ahí ya me liberé un poco del tema ya del paraguas y demás. Entonces ya me ponía la capucha y ya era más fácil. Pero eso ya fue el final del trabajo. Eso fueron ya casi el último año, una cosa así. Que de hecho el trabajo, cuando ya lo terminé, lo terminé. Hice el libro para terminarlo, porque es que si no, seguía. Es decir, yo tenía una pasión cada vez que llovía de irme allí, porque para mí era una vivencia. Era como entrar no en la intimidad de los otros, pero sí en cierta manera es un acto de amor. Es decir, un acto de amor hacia los demás, ¿no? Y un acto de empatía, de sentir lo que ellos sentían en cierta manera, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Claro. Pero para mí era una vivencia, Entonces, claro, es una fotografía, pero con una base muy vivencial, aunque no tenía relación interpersonal con nadie, pero sí la tenía en cierta manera, ¿no? Era invisible, ¿no? Y a distancia, pero en cierta manera, o yo me lo creía que lo tenía, no lo sé. Bueno, aquí vemos por qué elegí el blanco y negro. Bueno, siempre yo había hecho fotografía en blanco y negro. Así, quitando estas primeras tomas, es que son de hace 12 años casi. Si las primeras tomas que hemos visto de autobuses, esas son cuando no tenían ni desarrollado ni pensado el proyecto el trabajo. Entonces, ¿por qué elegí el blanco y negro? Bueno, primero porque yo la vida no es que la vea en dos colores, pero sí soy quizá demasiado maximalista, soy muy de blanco y negro, en cierta manera. La gama de grises a veces me cuesta trabajo, sobre todo para los temas importantes. Entonces, pues siempre hacía fotografía de blanco y negro, aparte que, claro, que todas las fotografías que yo veía de chico esto eran en blanco y negro. Para mí el color me chocaba. Entonces ahí yo empecé a hacer fotografía, aparte que era como más romántica, más poética, y era la que todo el mundo hacía, digamos, todo el que se consideraba no fotógrafo, sino artista incluso, tenía que hacer fotografía en blanco y negro, es decir, el color estaba un poco desprestigiado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo hacía blanco y negro. Pero claro, a la hora de desarrollar el proyecto, pues también pensé, bueno, a lo mejor, porque claro, la plástica que tenían este tipo de fotos era muy fuerte también, aquí lo veis. Es decir, que los colores, a ser de noche, con luces cruzadas de los intermitentes, de las luces traseras de los autobuses, de los móviles y demás, pues había muchas luces cruzadas, ¿no? Y interesantes. Plásticamente también podía haber sido interesante el trabajo. Pero claro, la plástica resta a la poética, claro. Por lo menos según mi punto de vista. Y además explicita mucho, y además es una copia mucho más fiel de la realidad. Y como yo no quería enseñar la realidad porque no me gusta el documento, me gusta subvertir esa realidad, pues entonces el blanco y negro era una elección que estaba ya encaminada a ella, que no podía. Nada más, estas dos fotografías en color, por ejemplo, a mí me llevan directamente a Blade Runner. O sea, si las hubiesen parecido mucho más futuristas y menos poéticas. Sí, claro. Y había otras, porque aquí nada más que he puesto estas dos, pero hay una gama de luces y de colores tremenda que a mí me distorsiona. Sí, porque aunque es muy múltiple, es muy diversa, me despista. Bueno, lo que contaba antes, en este caso la fisonomía expresiva, que eso lo dice mucho Ricky Dávila, es decir, Ricky Dávila siempre está con que lo importante en el retrato, más que la composición, la iluminación y todo eso, es que haya una fisonomía expresiva, que ese rostro tenga algo más de lo que es habitual. O por lo menos transmita más. No es que lo tenga, porque a lo mejor esta chica estaba pensando en cosas más banales, completas, ¿no? Pero a ti te transmite una sensación, pues, no sé, otro tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, pues aquí explico que la forma o lo denotativo, es decir, lo compositivo, bueno, esto ya lo dije antes, que está implícito, ¿no? No lo vamos a repetir. Pasamos, si quiere, En este caso también pongo estas fotos porque fue un caso que me ocurrió que yo puse la de la derecha, o no sé si es la izquierda por ustedes, en fin, a ver, no sé, la que está a mi derecha es la que salió en el libro, la que elegí.
pero porque no sabía que esta imagen era la misma chica. Es decir, estas son 3 imágenes donde está la mujer esta, y es la misma mujer, pero yo no me di cuenta de que era la misma hasta que no vi el número de serie de la fotografía, ¿no? Entonces no quería repetir la misma chica, ¿no? en el libro. Y elegí esta y ahora hubiera elegido esta, ¿no? Pero no sé, a mí me transmite mucho más esta fotografía, ¿no? Y bueno, lo que explicaba antes, subvertir la realidad, son las capas que tú le pones, cristal, la lluvia, la noche, la iluminación, ¿vale? Bueno, aquí ya la otra fase, ya tienes el proyecto, que claro, ya tienes una acumulación de fotos de la misma temática, entonces ya tienes que darle una forma. Y una forma puede ser una exposición, puede ser un audiovisual o puede ser un libro. A mí el que más me gusta es el libro. Creo que es el más completo y el más tangible, el que te puedes llevar a casa, el que puedes mirar de delante a atrás, de atrás a adelante, el que tiene una relación íntima contigo, privada. La exposición es pública, es temporal, es limitada en el tiempo, tiene una secuenciación, a veces las condiciones de la sala a veces no son buenas, ni la iluminación, ni tú puedes hacer un proyecto expositivo como a lo mejor merece la colección, ¿no? Porque te costaría un riñón. Entonces, claro, después el audiovisual también me gusta mucho, pero es otro tipo, ¿no? Es otro tipo de materialización del trabajo, ¿no? Ahí la secuencia está ya predeterminada y es más emocional porque hay una música que le da un plus de emoción, ¿no? O de sentimentalidad a la imagen, ¿no? Un valor añadido. Por eso me gusta mucho también, es decir, yo casi en toda la serie intento hacer un audiovisual, que es lo más barato y lo más rápido, y ahora intento hacer un libro también. Y en este caso, como la serie era la que más me gustaba, pues fue la primera que dije, bueno, pues vamos a intentar hacer un libro. Y me metí en ello. Entonces, claro, el libro, como os digo ahí, es como una composición, lo dije antes, ¿no? Como una composición musical, ¿no? Me gusta esa analogía, ¿no? Y entonces, pues claro, tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene un tono y tienes que jugar con la secuencia, que eso es maravilloso. Para mí es un trabajo, a mí la edición no me gusta mucho, pero la secuenciación sí. Y la de buscar música, esa secuenciación también me encanta. Es muy ardua, tienes que escuchar cantidad de músicas y demás. Tienes que robar los derechos de autor de esa música porque no los puedes pagar, pero me encanta buscarle esa sintonía que se adecue a las imágenes, ¿no? Y que la lleve consigo, ¿no? Y que la acompañe. Eso sí me gusta mucho. Por eso intento hacer un audiovisual de cada serie. Y el libro, pues estoy en ello. Estoy intentando hacer otro y con los primeros borradores y las primeras maquetas y demás. Todo. Fenomenal, muy bien. Ya. No sé si hay alguna pregunta, Juanma, por parte de los oyentes. No, de momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues yo una pregunta que siempre me gusta hacer y que me gusta siempre apuntar las respuestas porque yo creo que enriquece mucho el diálogo fotográfico y todo. ¿Cuándo considera, o sea, cuándo es buena una fotografía? ¿Cuándo es buena una fotografía? ¿Qué es lo que tú dices? Esta fotografía me gusta, me engancha. No sé, pues como en el arte, yo creo que una buena obra artística es la que apela a la inteligencia a través de la sensibilidad, de la sensación. Porque no sé quién dijo también de que todo entendimiento tiene de base la sensación. Creo que fue el padre Suárez el que lo comentó, un escolástico. Es decir, que todo entendimiento proviene de una sensación anterior. Sí, no hay un espíritu libre a priori, como decía Kant, ¿no? Una idea a priori que está ahí y te viene y demás. No, son las manos. Sí, son las manos o la mirada, ¿no? Que la mirada es ver o es tocar con los ojos, ¿no? Son las manos también. Entonces yo creo que ahí es donde está. La obra de arte es la que consigue
y en este caso la fotografía es la que consigue trascender también la realidad. Es decir, como decía Fontcuberta, las buenas obras, es de lo poco que estoy de acuerdo con Fontcuberta, las buenas obras, las buenas fotografías son las que mienten bien la verdad. Es decir, las que mienten bien pero con base real, es decir, no imaginaria. Yo no tengo imaginación, por eso hago este tipo de fotografías. Y por eso mi base, mi germen, todo es la realidad. No es mi imaginación. Yo no tengo imágenes aquí que quiero llevar a materializarlas, no. Yo las veo y si tengo capacidad para verlas, quizás. Es decir, quizás tenga una capacidad para verlas. Claro. Entonces, eso para mí es la buena fotografía. Ramón nos está preguntando desde el canal de YouTube si conservas alguna cámara analógica y si la usas. Sí, las conservo todas. Sí. Sí, porque yo conservo casi todo. Me cuesta mucho tirar, pero usarlas no las uso. No. Ya cuando pasé al digital, a mí me liberó. Me liberó sobre todo, ya no en la toma, porque en la toma tampoco, hombre, sí, es más fácil, ¿no? Los mecanismos y los automatismos de la digital, pero sobre todo en el tema ya de la edición y por supuesto de sacar imágenes después en el laboratorio y demás. Eso para mí era un tormento. Era un tormento porque nunca podía sacar lo que tú... Porque eso es una profesión aparte y yo no estaba capacitado para ello, ni tenía tampoco el instrumental. Es decir, el buen positivador es el que tiene los buenos instrumentales y el que es un profesional del positivado, claro. Entonces, para mí, el paso de la analógica a la digital fue una liberación económica también, sí, de tiempo, de espacio en mi casa y sobre todo de poder interpretar la foto mucho mejor. Una pregunta que seguramente ya te hemos hecho muchas veces, sí. La repite Julián, y yo creo que es una pregunta imprescindible, ¿no? ¿Qué relación tienes con las personas que aparecen? Porque algunas son perfectamente reconocibles. ¿Te preocupa ese tema? Yo te voy a dar mi opinión antes de escuchar la tuya. A mí no me preocuparía y a mí me encantaría ser una de las personas que aparecen en tu libro, sin ninguna duda. Pero ¿nunca has tenido el miedo de qué puede pasar? No. Vamos, primero cuando no publiqué el libro, sino que las imágenes las tenía o las presentaba a algunos concursos y demás, pues bueno, tampoco, como no tienen trascendencia, porque tampoco tienen amplitud, la difusión que tienen los concursos o las propias imágenes que tú tienes en tu ordenador y demás, pues ahí no tenía ningún problema. Claro, ahora ya cuando ya la difusión es mayor a través de las redes sociales o a través ya del libro, pues claro, ya ahí te queda siempre un resquemor de que alguien se reconozca y te pueda impugnar o te pueda denunciar o se moleste por el hecho en sí, ¿no? Pero claro, a mí miedo no tengo ninguno. Es decir, que si alguien me denunciara, que no creo, porque primero que ya hubo una sentencia en Estados Unidos, creo, que siempre se podía salvar el tema de los derechos de autor y demás, de los derechos de imagen de una persona, siempre que pudiera revestirlo, digamos, de un carácter cultural el tema, ¿no? Es decir, donde estaba, que no tenía un beneficio económico directo, ¿no? Sino que era un beneficio cultural para la sociedad y demás, ¿no? Entonces, en este caso, como tampoco yo tengo beneficio con estas obras, porque ni están en galerías, ni yo, vamos, a la venta la tengo, pero a nivel particular, ¿no? Y el libro pues, también a nivel particular. Pues tampoco tengo ningún tipo de miedo. Aparte que, como tú dices, yo creo que incluso a alguien, yo creo que le gustaría. Es decir, a mí me gustaría regalarle los libros a los personajes. De eso pongo al final del libro un agradecimiento especial a todos los personajes anónimos que me hubiera gustado conocer, que de hecho los conocí en algún sentido, ¿no? Porque pasé un tiempo con ellos interrelacionando miradas, ¿no? Pero claro, como pasaron fugaces y se fueron vete a saber dónde, pues porque no volví a ver algunos personajes, sí, pero de los que han salido en el libro ninguno se me repitió, vamos, que no lo volví a ver varias veces en la parada y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, la chica de la portada, pues estuve incluso por poner en la parada la foto diciendo si alguien se reconoce y mi dirección, ¿no? Mi referencia, ¿no? Para que se pusieran en contacto conmigo, pero
al final no lo hice. Al final no lo O hice. sea, nadie te ha contactado, Nadie me ha dicho nada. ni nadie No. conoce a nadie, a ninguna de las personas que aparecen en el Hay libro. un amigo fotógrafo que sí reconoció, pero no en esta serie. En la serie Anonymous sí reconoció a un amigo suyo que pasaba. Fíjate. Y me lo dijo, pero vamos, que como tampoco ha salido en el libro, solamente ha salido en el audiovisual y demás. Pero vamos, yo no creo que nadie se moleste. Y bueno, si hay una mala persona que después de mi explicación No. y demás, pues me denunciara, pues bueno, pues hay que, hay que Sí, echárselo a la espalda. ¿Qué vas a hacer? hay que apechugar, pero bueno. Pero es que si no, no puedes hacer nada. Es decir, el tipo de fotografía mía, si no es así, si no es capturando fotos, sin robando en cierta manera, o quitándole la imagen esa, que es una imagen que no existe, porque en realidad una imagen que tú captas de esa realidad no tiene existencia operativa. Es decir, hasta que no la sacas tú en un formato, esa imagen es una sucesión temporal. Y eso no existe hasta que tú no la captas. Por eso eso de robar a mí no me gusta, porque tú robas algo que existe o algo que tiene alguien, pero es que esa imagen de esa persona en ese momento no pertenece a nadie. Bueno, es su imagen, sí, vamos, es otro tema filosófico, ¿no? Pero bueno. Sí. Natalia dice que tienes un trabajo maravilloso, muy inspirador, y que descubrir a gente como tú, pues que anima fotográficamente a seguir adelante, ¿no? Sobre todo para la gente que empieza. Pues luego lanza una pregunta con la que coincido y, bueno, que te he hecho alguna vez. ¿Tienes experiencia como formador? Porque transmites muy bien, comunicas muy bien. ¿Tienes no, experiencia como formador? Es la pregunta. no. Bueno, soy maestro de estudios, vamos, en ciencias de la educación, pero nunca he ejercido, ¿no? Como tal. Y de hecho, hablar en público para mí siempre ha sido un trauma. Es decir, yo siempre he rechazado hablar en público por mi timidez. Es decir, porque es que para mí era vamos, que me negaba completamente y las pulsaciones a 300. Cuando ya no tenía más remedio que hablar en público, para mí fue el poder ponerme delante de un auditorio, para mí fue algo súper complicado, súper difícil de superar, ¿no? ¿Y cómo lo superé? Bueno, no lo he superado todavía, porque me sigo poniendo nervioso, ¿no? Pero ¿cómo lo superé? Pues nada, enfrentándote a ellos, es decir, que no tienes otra, es decir, pues ir temblando y poniéndote delante y decir, venga, pues aquí me la den todas, ¿no? Y ya está. Y poniéndote la cámara como escudo. Sí, también la fotografía en cierta manera me hace también superar un poco esta timidez, ¿no? Porque yo me transformo. Es decir, yo cuando salgo a fotografiar, porque yo no voy viendo fotografías por la calle en mi vida diaria, sino que yo cuando voy a fotografiar. Es decir, yo nunca llevo la cámara encima. Bueno, la llevo cuando voy de viaje, ¿no? Con la familia o lo que sea. Pero yo nunca llevo la cámara ni estoy encuadrando convulsivamente, como hay gente que está encuadrando convulsivamente. Yo sencillamente cuando veo algo o quiero ver algo o tengo necesidad de expresar algo o de búsqueda de algo, entonces me equipo, salgo y voy a hacer fotografía, por supuesto solo y por supuesto transformado como persona. Es decir, he entrado en sitios con gitanos y demás que yo en la vida me hubiera atrevido a entrar porque llevaba la cámara, ¿no? Que después esos trabajos pues los he dejado ahí un poco abandonados, lo que fuera, ¿no? Pero que me ha servido como de salvoconducto para superar esa timidez. Me llama mucho la atención, antes has hablado un poco o te he preguntado yo, no me acuerdo, de tus referentes fotográficos, has citado a Cartier-Bresson, a los maestros españoles que son sus seguidores, como Massat, Cristina y todo. ¿Qué es lo que te lleva a fijarte en un fotógrafo u otro? ¿Qué es lo que buscas tú en un fotógrafo? Hombre, me gustan tanto los elementos, bueno, como todo, los elementos formales como los elementos semánticos. Es decir, el contenido, el tema, y ese tema, cómo lo materializas tú y cómo tiene referente simbólico, icónico y demás. Y me interesa también la composición, lo formal. Es decir, me interesan las dos cosas, además que están relacionadas, se conjugan entre sí.
Y una y otra se pueden segregar, pero no se pueden separar. Es decir, a una forma va un contenido, va un símbolo, ¿no? Y un símbolo necesita de una forma, ¿no? Entonces, claro, tanto los elementos denotativos como los connotativos, entonces me interesan los fotógrafos que tengan esos dos elementos, que no sea solamente fotografía efectista, ¿no? Formalista, ¿no? Sí. Que en un principio mi primera serie tienen mucha parte, mucho porcentaje un poco formalista, un poco efectista, ¿no? Por ejemplo, los puntos suspensivos. Y también me interesan los de carácter expresivo, ¿no? Los que sobre todo tengan expresividad, los que tengan un contenido, ¿no? Y un simbolismo y una carga, una carga de vivencial también, ¿no? Entonces, los fotógrafos que conjuguen esas dos cosas y que tengan un trabajo, es decir, que no tengan fotos sueltas buenas, ¿no? No tanto fotos fuertes, sino que tengan trabajos y con coherencia, es decir, y que incluso se hayan materializado ya en libros o en proyectos o en audiovisuales o en algo, ¿no? Porque una foto buena realmente la podemos hacer cualquiera. Es decir, que ahora una serie buena, coherente, con un sentido más allá del sentido literal, eso ya es más complicado. Eso ya es más complicado porque necesita tiempo. Es decir, porque, sin embargo, una foto instantánea buena no necesita tiempo y puede ser azarosa y la puede hacer incluso un niño pequeño, ¿no? Pero por eso a mí me gustan los fotógrafos que tengan carga y volumen de trabajos, ¿no? De trabajos fuertes, ¿no? Y en el plano nacional pues hay muchos. Y buenísimos, y buenísimos. Y jóvenes. Estamos en una edad de oro ahora. Y jóvenes impresionantes, es decir, que la fotografía está arriba del todo, es decir, que en autores te pones a ver internet, te pones a ver un poco las redes y Facebook y demás, y te das cuenta de que hay trabajos enormes, enormes, ¿eh? Lo que pasa es que también hay trabajos muy malos. Es decir, que no, eso es lo que te claro. quería preguntar, eso. ¿Tú crees que la fotografía digital ha propiciado un poco la banalización de la imagen, de que cualquiera puede hacer una foto? Y lo que estás diciendo tú, que cualquiera podemos hacer una buena foto. Eso yo creo que está al alcance de cualquiera que tenga breves nociones. Claro. Pero lo difícil, hacerse fotógrafos cuando haces un proyecto, cuando una serie. Haces un trabajo. Claro, ¿Tú crees que la fotografía digital, las redes sociales, Instagram, 1X, todas estas están banalizando la imagen? Sí, porque da prioridad a lo instantáneo, ¿no? Y a lo fugaz y a lo efímero, ¿no? Entonces, ahí poca consistencia puede haber. Es decir, entonces son cosas más efectistas, hay mucha impostura. Ahí también hay mucha impostura, ¿no? Y también mucha manipulación de la imagen, que se puede manipular, pero como te decía antes, no se puede o no se debe, según mi criterio, alterar lo sustancial de esa imagen, la naturaleza de la imagen. Entonces, claro, y además que la gente tiene mucha prisa. Sí, la gente tiene demasiada prisa. Y esto, como el buen vino, necesita su tiempo de maduración para saber descartar, para saber elegir, para saber qué temáticas no está repitiendo, porque esa es otra. Hoy en día es muy difícil hacer algo nuevo. Es decir, es casi imposible. Es casi imposible. De hecho, esta serie, cuando yo terminé el libro, cuando estaba todavía terminando el libro, me vino un amigo y me enseñó otro trabajo de Turpin, creo que se llama, no me recuerdo muy bien, que es un trabajo muy parecido al mío, pero en color. Y lo que pasa es que son tomas verticales, otra cosa. Pero claro, a mí me dejó un poco tirado porque, claro, digo, bueno, yo no conocía ese trabajo. Pero claro, me dejó un poco así como diciendo, bueno, estoy haciendo algo que ya se ha hecho. Pero claro, después tú comparas los dos libros y bajo mi punto de vista no tienen nada que ver. Así que la temática es la misma, pero el punto de vista no es igual, ni la forma, ni nada. Entonces, pues yo me quedé ya tranquilo. Es decir, que tampoco te tienes que obsesionar porque estés repitiendo algo que ya esté hecho. Tú siempre le vas a dar un punto de vista diferente. Porque tú tienes unas vivencias diferentes, porque tú tienes una mirada diferente. Claro. Efectivamente. No, a mí, por ejemplo, tus fotografías me recuerdan mucho a Saul Leiter. Sí. Tiene ese aire, a Saul Leiter en color, evidentemente, claro. pero esas atmósferas de los cristales mojados con el vaho y todo me ha llevado un poquito para allá. Sí, pero tampoco, yo creo reconocer de que no conocía yo todavía la obra de este hombre cuando empecé yo la serie esta. Creo que no. Es maravilloso. Nunca sabemos de dónde vienen las influencias. Y Manuel, ¿estás planeando producir un nuevo libro, ¿no? Sí.
¿Qué quieres incluir en él? Bueno, ahora con esto de la pandemia y demás, pues se ha quedado un poco parado. Lo quería sacar quizás para final de año y ahora creo que va a ser un poco más tardío, porque claro, hay que ver de dónde sacar el presupuesto para embarcarme otra vez en este tema. Y que era cuando ya estoy saliendo un poco, ya he amortizado más o menos el libro primero, pues ahora es cuando me quiero ya meter en otro que quizá pueda ser un compendio un poco de todas mis series que se desarrollan en el ámbito urbano, ¿no? Con tanto Minueto, Polisemia, Anonymous y demás. Pues como un compendio, porque las series en sí solas creo que no dan para un libro, pero todas un poco reunidas con nuevas fotos que tengo, quizás sí puedan dar para un libro que puede ser interesante. Por supuesto también con textos y demás, porque la literatura siempre me acompaña, con algún que otro texto quizás, no lo sé. Muy bien. Pues una pregunta que siempre me gusta hacer y todo es que ya con toda tu carrera, con tus libros publicados y todo, ¿tú qué recomendarías a los nuevos fotógrafos, a los que van con toda la ilusión a un primer curso de iniciación y todo, que tienen expectativas? Ahora la fotografía ha cambiado mucho, como bien sabemos, ha cambiado el dispositivo, ahora casi todo el mundo está con los móviles, que es una herramienta más simple y llanamente, sí. Pero ¿tú qué le recomendarías a una persona, a un estudiante nuevo, para convertirse en fotógrafo, que se quiera convertir en fotógrafo? Sí, bueno, pues lo de siempre, formación, es decir, que te tienes que formar no solo en cultura visual, sino en cultura de todo tipo, musical, cinematográfica, literaria, todo tipo de cultura, ¿no? Y de todas las disciplinas. Formación en ese sentido, porque ahí educas la mirada, ahí te haces una mirada propia. Y después, por supuesto, aprendizaje y formación técnica, ¿no? Para que te puedas desentender de ella, que para eso tienes que dominarla, es decir, que eso tienes que asistir a talleres, cursos, o, por supuesto, todos son interesantes. Toda persona tiene algo que decir, es decir, todo fotógrafo tiene algo que decir. Y en toda persona hay algo también que decir. Lo que pasa es que tienes que madurarlo y tienes que alimentarlo. Porque si no lo alimentas, no tienes nada que decir al final. Es decir, lo único que estás repitiendo además cosas de otros o lo que sea, ¿no? Tienes que alimentarlo y nutrirlo con tu propio, es decir, con tus propios alimentos, ¿no? Con tus propios nutrientes. Y entonces, pues eso, formación y después lo que te he dicho siempre, perseverancia y no tener prisa. No tener prisa a sacar cosas o libros, publicaciones, hacer, no famoso porque los fotógrafos no somos famosos, pero a tener cierto reconocimiento social y demás, pues no tener ninguna prisa. Es decir, que esas son un poco las recomendaciones. Leer mucho, ver mucho. En cierta manera, eso, lo que estás diciendo, los fotógrafos estamos yendo un poco contracorriente a cómo va la sociedad, la cultura de la inmediatez, todo lo que vemos ya, claro, lo que pasa es que sea breve. Claro, es que la fotografía es fácil, es fácil, que tienes un instrumento. La técnica es fácil. La técnica es fácil, claro. Ya pintar es un poco más complicado. Sí, hacer una película no te digo nada y hacer una partitura de un concierto pues no te digo nada. Entonces, pero claro, la fotografía todo el mundo se cree que puede ser fotógrafo, que lo es, pero otra cosa es que sea buen fotógrafo o fotógrafo. Es decir, que fotógrafos somos todos, es decir, y yo soy cocinero también, pero claro, mi hijas no comen la comida que yo les hago porque mejor prefieren la de la madre, ¿no? En este caso, ¿no? Claro. En fin. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando. No sé si quieres añadir algo más, Manuel. No, yo creo que ya es suficiente toda la Fernalia. Bueno, ha sido una charla muy agradable. La verdad es que es una suerte poder tener contacto con fotógrafos como tú y bueno, que sea tan fácil compartir estos momentos entre compañeros y bueno, aprender, como siempre decimos, fotografía entre fotógrafos. Entre amigos, sí. Entre fotógrafos y amigos casi. Muy bien, pues nada, gracias a ti, encantado. Gracias, Fernando. Ha sido un placer, ha sido maravilloso. Igualmente.
¿Eh? No, simplemente que ha sido un placer de descubrirte, vamos, no nos conocíamos y cuando pase todo esto, si me paso por Sevilla un día que llueva, nos tomamos Sí, un café. o yo por Alcalá, que tengo familia allí. Tengo familia Vale, pues allí. por Sí, Alcalá así también. que nos Muy podemos bien, conocer personalmente. Venga, fenomenal. Muy bien, encantado. Hasta luego. Por Hasta ahora. Alcalá nos vemos. Sí, sí. venga, hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Bueno,